Mi ciudad ha desaparecido. Seguramente pensarán que es una tontería. Una ciudad completa no puede desaparecer sin que se sepa en los noticieros y periódicos. Además, ¿cómo sería posible algo así? Créanme que es algo que si me lo dijeran de la forma en que se los voy a contar, también pensaría lo mismo que ustedes. Viví en una gran ciudad. No te diré en cuál porque, por extraño que parezca, no la encontrarás. Ni en mapas actuales, ni en los viejos. Es como si nunca hubiera existido. Este puede ser el detalle del por qué no he dicho nada sobre ello hasta hoy. No quiero terminar en un manicomio como alguien en esta historia. Además, lo intenté una vez y pensaron que solo quería llamar la atención. Aunque realmente no los culpo. Todo es tan extraño que incluso hay días en los que dudo de mí misma. No puedo asegurar realmente cómo comenzó todo, ya que no sé cuál fue el detonante que trajo consigo este cambio en mi ciudad y a estas personas, si es que podemos llamarles así. Lo único que puedo decir es que lamentablemente ocurrió en mi ciudad y no sobrevivió a ellos. Para empezar, no soy creyente. Bueno, no lo era. Nunca había considerado siquiera la existencia de un Dios supremo, pero no estoy segura en este momento de si era Él o no. Pero si no lo era, creo haberme encontrado con alguien que se le parece. Después de este relato entenderás por qué no solo creo en Él, sino que también le temo. Era una mañana tranquila, como cualquier otra. Un día excelente y de descanso de las clases de la universidad. Pero aquella paz se vio interrumpida cuando confirmaron tanto en el noticiero como en el periódico la desaparición de un grupo de niños. Según decía la nota, los chicos fueron recogidos por el autobús que los llevaba hasta su colegio y nunca más los volvieron a ver. La policía inmediatamente empezó a trabajar en el caso, pero las cosas se complicaron aún más cuando se reportó unas horas más tarde la desaparición de todos los estudiantes y maestros de una escuela. Esta información aterrorizó a la comunidad. Como era de esperarse, anunciaron en el transcurso del día un toque de queda que empezaría en horas de la noche y no se levantaría hasta nuevo aviso. También se les recomendó a los padres que estuvieran atentos a sus hijos. Lamentablemente tengo que decir que en uno de esos niños desaparecidos estaba mi hermana. Preocupados esperamos noticias, pero las horas pasaban y nunca recibimos una sola llamada. Como dato necesario para darles un poco de contexto, el sacerdote de la iglesia cerca de mi casa había muerto días antes. Justo el día en que nos llovieron las malas noticias, un joven y apuesto padre llegó en su reemplazo, acompañado de una mujer muy atractiva y simpática. Nos citó a todos en la iglesia para rezar por las almas de aquellos que se habían ido, lo que en cierto modo me molestó. Solo había pasado unas cuantas horas y ya los daba por muertos. Mis padres, a diferencia de mí, eran católicos y defendían sus creencias. Así que me convencieron de ir a la iglesia para rezar y pedirle a Dios que regresara sana y salva a mi hermana a casa. Al reunirnos con él en una iglesia que estaba tan llena que ya no le cabía ni un alma, se presentaron como mi Joel y Miriam. Ambos eran realmente atractivos, y si no fuera por los hechos que acontecieron después, fácilmente podía haber sido el motivo de ir más seguido a la iglesia. La mujer, aparte de su linda cara, tenía una sonrisa que iluminaba todo el recinto. Verla te daba paz. Pero como les he dicho antes, no era creyente y odio los comentarios religiosos absurdos. Bueno, los odiaba. Hermanos míos,
Las noticias que hoy se han dado a conocer han sido devastadoras. La pérdida de niños inocentes y adultos trabajadores es realmente desalentador. Hoy nos reunimos para darles un adiós y desearles un buen viaje. Que queden en los brazos de nuestro Señor Dios, aquel ser que siempre nos quiere ver felices y desea todo lo mejor para nosotros, dijo el padre Mijoel. Tanta habladuría y basura me aburrió. No podía soportar escucharlo. Despidiendo a nuestros seres queridos como si hubieran muerto, y hablando de Dios cuando no evitaba que este tipo de atrocidades pasaran. Así que me levanté y me dirigí hacia las puertas. Pero justo cuando estaba por salir, Mijoel habló. Hija mía, ¿a dónde vas? ¿No crees que es momento de abrir tu corazón hacia Dios? Habló, y su voz sonó por los altavoces de la iglesia. No es necesario. No creo en nada de lo que dices. No hay alguien allá arriba esperando a que seamos felices. Levanté el tono de mi voz para que pudiera escucharme. Me gustaría charlar contigo. Acércate. ¿Qué opinión tienes sobre Dios?, preguntó el cura. Bueno, creo que realmente un Dios tiene que ser benevolente, no cometer tantas atrocidades solo para aumentar su ego. Pero, ¿de qué estás hablando? No entiendo muy bien lo que quieres decir. Vamos, creo que sabes muy bien a lo que me refiero. La Biblia está llena de sacrificios por parte de tu Dios. Hay muerte para aquel que no lo alaba, respondí molesta. Bueno, te comprendo. Yo tampoco creo en la Biblia. Esto levantó algunos murmullos entre los presentes. Aunque sé que eso puede parecer extraño debido a mi posición espiritual en este momento. Sí, claro, un padre que no cree en la Biblia. Muy creíble. Te lo juro, para mí todo lo que se dice en la Biblia es falso o exageraciones. A veces hasta pienso que los que la escribieron querían dejar mal parado a Dios. Respondió con una sonrisa. ¿Entonces qué? Según tú, todas las atrocidades que se cometen y se resaltan en la Biblia, ¿no existieron? Así es. O por lo menos no creo que haya sucedido de esa forma. Respondió con calma. Era extraño saber que existía alguien como él. ¿No crees que si existiera un Dios, tendría el poder para evitar que cosas como estas sucedan? Podría detener tantas cosas malas que pasan en nuestro mundo. Guerras, muertes, abusos de todo tipo. Si existiera un Dios, las cosas no serían así. Seguí atacándolo, mientras mis padres me gritaban que me callara. No seas irrespetuosa. Siéntate. Tranquilos. Aquí estamos para charlar. Y su opinión se tiene que respetar. Alzó la voz. Al parecer le había disgustado el comentario de mis padres. Bueno, supongo que eso hace parte del libre albedrío, ¿no crees? Es más, dime sobre tu concepto. ¿Un día te levantas siendo Dios? ¿Cómo acabarías tú con el mal en el mundo? Seguía sonriéndome. A ratos pensaba que se burlaba de mí. La mejor manera es quitando del medio aquello que nos sirve, aquello que corrompe al mundo y a las personas. Bueno, si lo analizamos por ese lado, el hecho de que Dios haya destruido el mal no significa que fuera una mala idea. Todo lo contrario. Aunque a veces hayan pérdidas, son necesarios para erradicar aquello que corrompe a la sociedad. ¿Me vas a decir que no podía deshacerse solamente de la parte mala con un chasquido y dejar solo la parte buena intacta? Para mí Dios es un creador, alguien que le da vida a algo. Por ejemplo, están las personas que crean los teléfonos, televisores y todo eso. Dime, ¿qué pasa cuando un teléfono recién salido al mercado funciona mal o no es lo que se esperaba? Yo qué sé. Supongo que los discontinúan, ¿no? Para ese momento, la gente a mi alrededor empezaba a mirarme extraño. Al parecer, no estaban muy contentos con mis acusaciones.
Sin embargo, nunca se metieron en la conversación. Ahí está el detalle. Cuando hay algo malo y no tiene solución, se tiene que discontinuar, como tú misma lo has dicho. Así que en este momento acabas de darle sentido a una parte de la Biblia. ¿A qué te refieres? Para mí, cuando un creador de un teléfono pone al mercado su producto defectuoso, después de que éste esté en el mundo rodando, creo que ya no hay solución. La única forma de hacer olvidar a la gente este incidente es sacando una nueva terminal. No digo que sea así porque no creo en las barbaridades que salen en la Biblia. Pero si lo veíamos por el lado que mencionaste, supongo que lo mismo pasa con Dios. Después de que el ser humano está en la tierra, ya no hay nada más que se pueda hacer. No puede ser tan simple como chasquear los dedos como Thanos y hacer que medio mundo desaparezca. Estamos hablando de la vida real, hija. No hay nada que se pueda hacer. Nunca se puede obtener cosas buenas sin sacrificios. No puedes destruir solo una parte del mundo sin que la otra se vea afectada. Seguía sonriéndome, y esto me molestaba aún más. Pero se supone que es Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Entonces de nada funcionaría el libre albedrío. Se supone que nosotros somos libres de hacer lo que queramos, y a veces somos víctimas de nuestros propios inventos. Y en algunos casos, de locuras. Si Dios interviniera en estas situaciones, no seríamos libres. Estaríamos controlados. Así que sí, tiene sentido que algunos deben morir para que las nuevas generaciones tomen mejores decisiones y sean mejores dispositivos. ¿Y qué hay de las personas sin dinero? Las personas que no tienen nada para comer. ¿Por qué no les ayuda? Ahora tu lógica se basa en que la gente que no tiene dinero es por culpa de Dios. Dios tiene que darles todo, llevarles comida, tiene que trabajar por ellos y también evitar que algunas personas consuman drogas. Algunos solo hablan estupideces. Ante la palabra del padre, todos se quedaron atónitos. No es común que un cura se exprese así, y menos dentro de una iglesia. No se sorprendan. Solo puedo decirles que Dios existe, pero nada de lo que hay en este momento en el mundo será modificado. La vida tiene su ciclo, todos tendremos que morir en un momento dado. Tomamos nuestras propias decisiones y debemos ser conscientes de ellas. No esperen que un Dios omnipotente venga a solucionarles la vida. Si quieren estar bien, estudien. Si quieren dinero, trabajen. Ustedes son el propio Dios de su mundo, respondió molesto. Mis comentarios finales ya habían colmado su paciencia. ¿Entonces vas a culpar a aquellos que nacen pobres? ¿Que nacen en una familia sin dinero y no tienen nada? Trataba de no perder esta discusión, pero su respuesta me fulminó. ¿Acaso Dios tiene la culpa de la estupidez de una familia que no fue responsable y tuvieron hijos en un lugar donde no deberían? No tiene mucha lógica tener hijos en un hogar donde no puedes mantenerlos. En este momento no supe qué decir. No tenía forma de refutar sus palabras. Todos son tan tontos. Piensan que Dios les solucionará la vida, les dará el billete ganador de la lotería cuando no es así. Pero ya está bien. De igual manera solo estoy de paso. Ustedes, hermanos míos, vivan su vida y nunca olviden a Dios. ¿Quién sabe? Puede que de vez en cuando meta la mano para ayudarlos. O puede que ayude en la desaparición de cierta era que necesita ser purgada antes de que el mal se extienda. Dijo esto y se retiró dejando a todos en silencio. Después de esto no sabía qué decir ni qué hacer. Solo salí de la iglesia en dirección a mi casa. Al hacerlo me encontré con dos personas muy extrañas que estaban paradas al lado de un gran árbol. Sobresalían por su forma de vestir. Parecían haber salido de una época victoriana. Uno de ellos tenía su larga cabellera pintada de azul cielo y era realmente hermoso.
mientras que al otro no podía distinguirle sus rasgos faciales, porque su pelo cubría casi todo su rostro. No era largo, pero sí lo suficiente para que llegara hasta su barbilla. Alguien se le adelantó el Halloween. Me pasé toda la tarde pensando en las palabras del cura y aquellos dos hombres. Eran más o menos las 11:30 cuando decidí acostarme, pero a eso de las 11:50 sentí leves temblores. Nada alarmante debido a mi ubicación. Me asomé por la ventana y, como era de esperarse por el toque de queda, las calles estaban casi vacías. Digo casi, porque pasaron aquellos dos chicos que había visto cuando salía de la iglesia, aún con sus atuendos. Era extraño. Aún no era Halloween y dudaba que fueran a una fiesta de disfraces. Además, iban en dirección a la iglesia. De un momento a otro, llegó otro temblor leve. ¿Pero qué demonios? Podría ser una réplica, así que de nuevo no le presté tanta atención. Pero lo que ya no se podía dejar ir fue el hecho de que después de unos minutos pasó una niña corriendo en dirección contraria a la de los hombres. Esto activó todas mis alarmas. Podrían ser ellos. Podrían ser los culpables de la desaparición de tantos niños. Y mi hermana. Mamá, está sucediendo algo. Corrí hacia la habitación de mis padres gritando con mi teléfono en mano, llamando a la policía. Mis padres se sobresaltaron por mi entrada tan abrupta, pero de inmediato salieron a la calle al oír los lloriqueos de la niña. No solo nosotros salimos, más vecinos salieron alarmados a ayudar a la niña. Ella solo podía gritar que habían monstruos en su casa. Obviamente, los vecinos no sabían muy bien lo que ocurría, pero yo sí. Les expliqué lo que había visto y seguro la niña en su ataque de pánico los había confundido con estos seres. Aunque bueno, ahora creo que sí lo son. Todos tratamos de llamar a la policía, pero nuestros teléfonos no tenían cobertura. Era como si algo hiciera interferencia. Siempre pensé que la opción de llamada de emergencia siempre estaría disponible sin importar qué, pero ese día descubrí que no era así. Después de varios intentos, teníamos que hacer algo. Los vecinos se armaron con cuchillos. Los que tenían armas de fuego la llevaron también y se dirigieron a casa de la niña, cerca de la iglesia. Mi padre poseía una escopeta y lamentablemente se unió a ellos. Pasaron 30 minutos de su partida y no regresaban. Mi madre y yo estábamos preocupadas por papá, pero no podíamos hacer nada, solo intentar en nuestros teléfonos llamar a la policía. Mientras esperábamos, sentimos otro temblor más fuerte que el de momentos antes. Esto ya era algo que mi mente no comprendía. Después de que aquellos 30 minutos se convirtieran en una hora, no logramos aguantar. Teníamos que saber qué estaba pasando. Un grupo de personas se preparaban para dirigirse a la iglesia, y yo obviamente iba a ir. Ya había perdido a mi hermana. No podía perder a papá también. Mi madre se unió y ambas caminamos con el resto del grupo. No tuvimos que caminar mucho para darnos cuenta de que estábamos muertos. Incluso desde nuestra distancia, la iglesia y las casas cercanas a ella ahora estaban destruidas. Corrimos hacia el lugar, pero solo nos encontramos una pesadilla de la cual no podíamos despertar. Habían extremidades por todas partes, brazos, piernas, dedos, y lo peor fue encontrar la cabeza de papá en la acera, una cabeza sin cuerpo. Todos los presentes estábamos en shock.
Desde detrás de lo que quedaba de la iglesia se escucharon gritos y un gorgoteo antinatural. Sea lo que sea que hubiera hecho esto, estaba dentro del bosque. Me puse en pie tirando de mi madre hacia atrás. Estaba petrificada viendo lo que quedaba de papá, pero si no regresábamos, seríamos las siguientes. Aunque cualquier intento de valentía que me hubiera poseído se esfumó en el momento en que todo cambió. Las personas que estaban en nuestro grupo, uno por uno, exceptuando a 5 de nosotros, empezaron a soltar unos alaridos que no eran de este mundo. Tenían una voz tan distorsionada que lo decían todo y nada a la vez. Sus cuerpos empezaron a contorsionarse de maneras imposibles. Incluso sus músculos aumentaban de tamaño. Sus dientes empezaron a sobresalir de sus encías. Los gritos, creo que eran de dolor. No puedo imaginar lo que debían sentir. Y de repente, cayeron al suelo inconscientes. ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Cualquier pizca de valentía que tuviera no estaba. Se había ido, reemplazado por un miedo que helaba todo mi ser. Desgraciado. No puedo creer que me hayas convencido de hacer esto. Vino una voz, seguido de unos pasos que venían del bosque. Eran aquellos 2 hombres que había visto antes. Estaban malheridos, y al parecer el chico de pelo negro tenía su brazo doblado en un ángulo imposible. Su fractura no era ninguna broma. Ambos cojeaban y se dirigían en nuestra dirección, hasta que de un momento a otro, estando realmente cerca, uno de ellos cayó inconsciente. Era el chico que cubría su cara con su pelo. Al verlo de cerca, pude notar que tenía una gran cicatriz en su rostro. El otro, el del pelo azul que seguía de pie, se quedó mirándolo y luego dirigió su mirada al resto del grupo. No deberían estar aquí. Aunque, bueno, supongo que ya no importa. Acabarán convirtiéndose en basura, como los que están a su alrededor, dijo el hombre entre gemidos y luego cedió al cansancio y cayó inconsciente. ¿Qué está pasando? Si antes todo ya sonaba a una pesadilla, lo que estoy por contar es algo aún más surrealista. Del mismo lugar de donde veníamos, venía una horda de las mismas criaturas que estaban ahora en el suelo. Queríamos correr, pero era imposible. Al menos mis piernas no respondían. Uno de nosotros trató de huir, pero inmediatamente fue agarrado por el tobillo por una de las criaturas que estaban en el suelo. Estaban despertando. Empezaron a acercarse a nosotros, e incluso uno de ellos agarró a mi madre y empezó a masticar su brazo. Saliendo del shock, empecé a patearlo mientras gritaba y lloraba, apartándolo de mi madre. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Este era nuestro final. No había un mañana para nosotras. Seríamos comida para lo que seguramente iba a ser el apocalipsis para la humanidad, hasta que empezó a temblar de nuevo. El temblor de esta vez fue distinto. Fue más fuerte pero extraño. Era como si el piso se moviera de una manera que hiciera imposible caminar sobre él. Las criaturas caían y se ponían en pie, para posteriormente volver a caer. Empezaron a caer pequeñas goteras del cielo que en segundos terminaron por convertirse en una tempestad. El agua quemaba mi piel y la de mi madre. Las 3 que quedábamos del grupo, junto con aquellas criaturas, empezamos a gritar. El ardor en nuestra piel era como estar en el infierno.
Mi final había cambiado de ser comida a convertirme en material de objeto para que el ácido que caía del cielo se deshiciera de mí. Hasta que alguien llegó por detrás. Me cubrió con una manta negra, junto con mi madre y la otra chica que estaba a nuestro lado. Era Miriam. Tranquilas, trataré de que todo salga bien. Nos sonrió con aquella mirada amable que la caracterizaba. Era extraño. Podía caminar bajo esta lluvia y no parecía afectarle. Incluso aquellas criaturas que seguramente en su momento fueron nuestros vecinos estaban sufriendo, pero Miriam ni se inmutaba. Al frente vi a alguien que identifiqué de inmediato como mi Joel. Estaban allí. Mi Joel y Miriam estaban allí para salvarnos. Hasta que en medio de mi dolor, escuché pasos detrás de mí. Era aquel joven de la cicatriz que pasó a mi lado y confrontó a mi Joel. Pero mira qué bien te ves. No sé por qué siempre ocultas tu belleza debajo de esa máscara. Te ves bien, Todd. Vamos, que esa cicatriz no te dé inseguridades, dijo mi Joel sonriendo. El hombre de la cabellera azul hizo lo mismo y se acercó a ellos. Pero mira quién tenemos aquí, el mismo Schrödinger. ¿Quién se iba a imaginar que en algún momento lo ayudarías? Digamos que me hizo unos favores en el pasado, respondió sonriendo. Comprendo, pero Todd, Schrödi, saben que tengo que hacerlo. Esto podría expandirse. Los que no se convierten serán comida, y los que no son ninguna de las dos solo desaparecerán, como los niños y los más débiles. Haré que todo arda, y de esta manera desaparecerá, al menos por un tiempo. Mi Joel en esta parte se puso serio. A mí no me mires, me da igual. Pero vámonos, Todd, no hay nada que hacer. El chico de pelo azul empezó a caminar por el largo camino por el que habíamos venido. Aquel que llamaban Todd lo siguió. Lo siento. Sé que tratabas de que nadie muriera, pero es imposible. Cuando ataca desde el aire, no hay quien se pueda salvar. Mi Joel dijo y luego dirigió su mirada hacia mí. De repente subió sus manos y lo que siguió después fue el verdadero infierno. El cielo parecía romperse en dos. Grandes goteras caían con una fuerza que partían todo lo que tocaban. El calor que desprendían, esa sustancia como el ácido, hacía que todo lo que tocara se deshiciera también. Árboles, casas y las criaturas. Menos nuestra sábana negra. Con pasos lentos mi Joel se acercó a nosotras que no dábamos crédito de lo que veíamos y nos dijo: Bueno, la señorita de Magdala parece haberse encariñado con ustedes. Les recomiendo que traten de seguir su vida. Será difícil al comienzo, pero siempre lo es. Como nota adicional, deberían quedarse calladas sobre lo que vieron aquí. Podrían terminar en un manicomio. Esbozó una sonrisa. ¿Quién eres? Fue lo único que pude decir. Eso no importa ahora, pero a veces no necesitas cambiar al mundo. Solo tienes que dejarlo más frío. Y después de esto, no recuerdo nada más. Solo esa sonrisa con la que dijo estas últimas palabras, y después todo quedó oscuro. Despertamos en un hospital. Yo tenía unas cuantas contusiones, pero eso era todo. Ni siquiera había quemaduras. Según dijo la enfermera, nos había traído un cura
y una mujer en un auto. Por supuesto, fueron mi Joel y Miriam. Mi madre era la que estaba peor. El brazo que había sido mordido por esa criatura tuvo que ser amputado. No tenía salvación. La otra chica estaba en las mismas condiciones que yo, solo contusiones. Obviamente nos preguntaron lo que había sucedido, y lo dijimos todo sin saltarnos ningún detalle. Como era de esperarse, no nos creyeron y solo nos miraron como si estuviéramos locas. En el reporte oficial pone que fuimos víctimas de un ataque de osos. Y gracias a nuestras declaraciones tuvimos que pasar por varios psicólogos. Mi madre y yo pudimos superarlo. Hablamos y llegamos a la conclusión de que debíamos aceptar esa versión e intentar pasar página. No tenía sentido seguir insistiendo. En cambio, la chica que estaba con nosotras no quiso hacerlo y ahora está en un centro. Todo esto fue algo incomprensible. Pasé por tantos psicólogos que pensé en un momento que en verdad mi vida anterior era distinta. Tal vez no recordaba nada. Además, fui al lugar donde vivía al salir del hospital 2 días después. Increíblemente, no había nada. Donde antes había casas y una iglesia, ahora solo había árboles. Pero claro, siempre que veo fotos con mi papá y mi hermana, recuerdo que fue real. Y ese pensamiento ningún psicólogo o psiquiatra podrá cambiar. No sé qué hizo mi Joel, pero todo aquello referente a la ciudad desapareció. Los que tenían familiares solo los olvidaron como incluso Internet lo hizo. Al parecer, solo los recordaremos aquellas que estuvimos presentes y vimos el cambio ante nuestros ojos. Tal vez así es como funciona. Investigué sobre sacerdotes que se llamaran mi Joel, pero no encontré ningún dato que me llevara al paradero de él o Miriam. Tengo muchas preguntas que nunca serán respondidas. Aunque sí encontré algo que puede ser curioso. Mi Joel llamó a Miriam la señorita de Magdala. Cuando busco Miriam de Magdala, salen cosas que me ponen a pensar. Y pienso aún más cuando reestructuro el nombre de mi Joel. Y recuerden que les hablo.